Aló, sí. Buenos días. Usted sabe que Romanos dice que nos alegremos con los que se alegran y que lloremos con los que lloran. Hay buenas, hay noticias regulares, hay noticias malas, pero por sobre todo hay amor. Hay amor para dar, amor en la alegría, amor en la tristeza. Y yo quiero que allí usted haga una cosa conmigo, los que están aquí sentaditos y los que están allá en casa conectados. Respire bien profundo y suelte. ¿Cómo se siente eso? Respire otra vez bien profundo y suelte. Gracias, Señor, por darnos tu aliento en estas épocas difíciles, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por estar en medio de tu congregación en esta mañana, ya sea aquí en estos recintos del templo o en las casas, Señor, pero tú estás con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, tú eres Rey, tú eres Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Hoy queremos, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Permite que nuestros oídos estén atentos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros hemos venido hablando todos estos domingos de un tema que realmente a mí me apasiona. ¿Cuál es ese tema? ¿Qué hemos venido hablando? A ver, ¿quién lo grita? Cultura de adoración, de alabanza. ¿Por qué me apasiona? Pues es que yo de hecho soy el director, ahorita trabajo medio tiempo en la iglesia como director del Ministerio de Alabanza y Adoración. Y por lo tanto, cuando yo hablo de alabanza y adoración, estoy hablando de lo que hago día a día. Estoy hablando de lo que intentamos construir día a día desde el ministerio Soy Vida, de Vida en Acción. Y yo no sé si ustedes han visto las bonitas piezas que el grupo de creativos está toda la semana sacando para ir anunciando lo que va a ser el domingo. ¿Las han visto? Unas piezas gráficas muy bonitas que compartimos por WhatsApp, por Facebook, por las redes. Y casi todas las de este tema están haciendo alusión o referencias a lo musical. Hoy tenemos por ahí de fondo unos audífonos, ahí están. Y el día de hoy, precisamente, voy a hablar de canciones. Porque es que cuando hablamos de alabanza y adoración, generalmente lo asociamos con canciones. Y voy a hablar de una canción específica, de una canción particular. Tal vez no es del top 50 Colombia o los más virales, los 50 más virales de Spotify. Es el Salmo 137. Para los que no saben, cuando hablamos de salmos, los salmos son canciones. Y de hecho el libro de los salmos sería como el equivalente de los tiempos bíblicos de Spotify. El salmo, el libro de los salmos, el Salterio, es una colección de muchísimas canciones. En la Biblia hay 150 canciones que se compilaron y hacen parte del canon de la Biblia. Y digamos, si fuera el Spotify de los tiempos bíblicos, el artista tendencia sería David, ¿no? ¿Ustedes manejan Spotify o Deezer o todas estas plataformas de streaming hoy? ¿Sí? ¿Cuántos aquí son fans de escuchar música? ¿Pero les gusta? A ver, si les gusta, de un gritico ahí. Bueno, sí hay gente que le gusta la música. Y además lo bonito de Spotify es que de los salmos, del libro de los salmos, es que al igual que hoy en día contiene muchos géneros. Y yo hoy quiero hablar de la canción número 137. Lastimosamente en esas épocas bíblicas, en las épocas que se redactaron los salmos, no existía cómo grabar las armonías. Esa siempre es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo sonaría el Salmo 23?
¿Cómo sonaría el Salmo 46? ¿Cómo sonarían tantos salmos? Pero nos quedaron fue las letras, las lyrics, ¿no? Y ahí nos quedamos en este libro y he elegido la canción 137, pero solo una partecita, los versos 1 al 4, para el sermón de hoy. Yo tengo que aclarar, hay de todo en las canciones, ¿cierto? Hay canciones alegres, hay canciones tristes, hay canciones de protesta, hay canciones de fiesta, hay canciones para toda ocasión. La de hoy y el Salmo 137 es más bien una canción muy emotiva, es una canción con un lenguaje bellísimo, pero es muy melancólica. Y el sermón de hoy está precisamente cargado de muchas emociones. Y yo de antemano me disculpo. Ustedes o los más cercanos que me conocen saben que soy un poco llorón, un poquito nada más. Y si se me llega a quebrar la voz, entiendan que es porque esta palabra la he llevado guardada en mi corazón desde hace mucho tiempo y Dios en su soberanía permitió hoy darme el privilegio de dárselas a ustedes en un momento que para mi vida no es tan sencillo, pero que al igual que cuando algunos de ustedes están tristes, a veces buscan refugio en canciones. ¿Alguien le sucede eso? ¿A alguno le gusta escuchar música cuando está como bajito de tono? Eso, son de los míos. Y se ponen los audífonos y escuchan la música y trae descanso. Usted sabe que la palabra de Dios es el único libro que no se lee sino se escucha. Hoy quiero que usted se ponga los audífonos del cielo y cuando escuche este salmo y lo que quiere decir Dios a través del salmo, pueda venir aliento a su vida. Amén. Vamos a leer el Salmo 137, versos 1 al 4, de pronto me voy al 5 o al 6. Dice la palabra de Dios así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Antes de empezar a exponer los breves versos de este salmo, permítanme ponerlos un poco en contexto. Para ello yo necesito que usted visualice una historia, que se meta en el papel del protagonista. Si usted quiere cerrar sus ojos mientras cuento esta historia, está bien, porque así usted puede imaginar mejor lo que le voy a relatar. Sea hoy un cineasta, imagine bien cada escena, cada cuadro y píntelo muy bien. Primero que todo, es el año 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo. La locación es el atrio del templo de Jerusalén. El primer templo, el templo que construyó Salomón, es un edificio bellísimo, imponente,
tiene dos columnas gigantes. Jaquín y Boaz las llamaba Salomón, y sostenían el pórtico principal, y estaba cubierto de materiales finísimos, un templo bellísimo que a los ojos de cualquiera lo conmueve. Y ahí frente al pórtico principal está un levita que sostiene en su pecho, contra su pecho, un arpa. Y alrededor de el levita hay gente que está inundada de pánico, hay gente gritando, hay gente desesperada, hay gente aterrada, hay gente estupefacta del miedo, y hay caos por todas partes. Está allí frente al templo, y afuera, allá afuera del atrio, solo se escucha gritos, alaridos de sufrimiento. Imagínense personas solo gritando de dolor, llorando. Se escuchan golpes de espada, se escuchan ruidos de guerra, se escuchan escombros de las viviendas cayendo. Y el levita se aferra a esa arpa, se aferra a su instrumento, pensando en su mente que está inquieta, está angustiada. Y está pensando, en el fondo él sabe que ese día va a suceder lo que parecía impensable. La ciudad de Dios, el lugar de la presencia de Dios, la ciudad de Sión, está a punto de caer. Lo que él se da cuenta es que esta va a ser tal vez la última vez que él pueda tocar su arpa delante de la presencia de Dios en el templo. Él lleva haciéndolo prácticamente toda su vida, porque para eso lo formaron, para eso él nació. Desde pequeño está practicando con su arpa, y estaba ordenado para estar en el templo cantando y tocando su arpa. No hacía más en toda su vida. Y en ese día el muro de Jerusalén ya había sucumbido, no pudo resistir más a un asedio que llevaba muchos meses. Cuando se abrió la primera brecha de la ciudad, ya la ciudad estaba sentenciada. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba finalizando con éxito el tercer asedio, el último y definitivo sobre la ciudad de Jerusalén. Y en las calles lo que estaba pasando es que todos los babilonios estaban masacrando a los israelitas, a los del reino de Judá, los estaban masacrando sin distinción. La crueldad de los babilonios no tenía límites. Los familiares, los amigos, los conocidos de este joven levita están muriendo, o están siendo torturados, o están siendo capturados para llevárselos al exilio. Y él es uno de este último grupo de exiliados, que la verdad yo no podría decir que es de los más afortunados. Uno diría que afortunado que no murió. La verdad no sé, porque él va a llevar consigo todo el sufrimiento y el recuerdo de esa fatídica toma y cautividad de Jerusalén. Por eso es que este salmo, el Salmo 137, empieza: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Este no es un salmo de David,
Este es de otro artista, de otro arpista, como dicen por ahí. Y es probablemente de un levita que sufrió lo que les acabo de contar. Un cantor del templo en los tiempos de la cautividad de Jerusalén, que sucede realmente muchos años después de David. Y uno de los que precisamente estaba encargado de cultivar la adoración y la alabanza en la tierra de Jerusalén, uno de los que precisamente estaba allí designado para ser contracorriente y no vivir según la cultura de otros pueblos de su época. Ustedes se acuerdan predicaciones pasadas que hemos hablado de esto. Sino que esta persona, junto con todos los cantores del templo, debían modelar una cultura de adoración del pueblo escogido de Dios. Y también él, el levita que les estoy contando, fue uno de los grandes responsables de la triste cautividad de Jerusalén. Les cuento un poquito, los levitas cantores fueron instituidos para estar en el templo cantando. Desde los tiempos de David, ese modelo davídico de adoración se instaura en sus tiempos. Y él elige a los levitas, que era una de las tribus de Israel, pero que fue una tribu apartada. Una tribu que dijo el Señor: ustedes son para esta labor especial. Y la labor especial era precisamente encargarse de las actividades en el templo. Entre ellas, David los instituye para estar cantando día y noche al Señor. Y cuando David lo instituye, coge y selecciona a todos los músicos instruidos, a los músicos, a los mejores músicos, para que estén día y noche, 24 horas del día, 7 días de las semanas, dando un espectáculo de adoración a Dios. Ese es mi sueño, ¿saben? Que en Vida en Acción hayan adoradores, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en una adoración continua y constante. ¿Usted se imagina eso? ¿Comparte ese sueño conmigo? Bueno, compartimos con 3 los sueños. Todo está muy bien. ¿Cuántos sueñan con adoración continua en este lugar al Señor? Amén, amén, gloria a Dios. Cogen a los levitas y los ponen para eso. Imagínense ese espectáculo tan impresionante. ¿Cuántos aquí son músicos o tocan algún instrumento? Poquitos. Por allá veo uno. Dios te bendiga, te espero en el ministerio. Dios te bendiga, te espero en el ministerio. ¿Ustedes no tocan? Los músicos no levantan la mano. Ya sé que no todos son músicos, pero ¿cuántos les gusta escuchar música para el Señor? Amén, gloria a Dios. Y así sean desafinados, no importa, nos gusta adorar al Señor. Imagínese el espectáculo tan fascinante de tener a los mejores músicos del país, de la nación de Israel, en un solo lugar, 24 horas del día, 7 días a la semana. Si a usted le gusta la música, usted hace fila para estar allá. Hoy en día tenemos grandes festivales de música en el mundo, ¿cierto? Usted ha oído hablar, por ejemplo, del famoso Stereo Picnic. Es aquí en Bogotá. ¿Lo conoce? ¿Va poquita gente o va mucha? ¿Alguien escuchó alguna vez de Woodstock? Un festival musical gigantesco.
Yo creo que aquí nos contextualizamos más cuando nos hablan de rock al parque, de salsa al parque, de gospel al parque, de todas esas cosas. Y va mucha gente. Porque esos espectáculos llenos de música y expresiones culturales son una herramienta potentísima para atraer a las multitudes. Pero más allá de eso, también para crear cultura. ¿No han visto Coachella, Summerfest, Rock in Rio? Todos estos son festivales que atraen muchísimas multitudes. Y claramente, como les digo, estos son unas herramientas potentísimas para crear cultura, porque no solo convocan en torno a la música. Ahora, imaginen esto en los tiempos bíblicos. Lo mejor de la música contemporánea, es decir, de su época, adorando al Señor, y contrario a los festivales que ya he mencionado, forjando cultura de integridad, de santidad, de obediencia, de rectitud. El problema es que ese modelo que David quería instaurar no perduró. ¿Por qué no perduró? Porque los encargados de cantar no cantaron. Porque los encargados de crear cultura y adoración y alabanza prefirieron ir con la cultura de otros pueblos, con la cultura del mundo y de lo popular de sus días, y no apreciaron lo que ellos eran como pueblo, un pueblo especial, un pueblo apartado. Ellos prefirieron entonces empezar a copiar otras costumbres paganas y empezar a adorar a dioses falsos. Y como consecuencia de ello viene la decadencia del pueblo de Dios, y con ello viene el juicio y la tragedia que Dios ya había advertido. Dios entrega al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a la cautividad. Aquí yo quiero que abran bien sus oídos, porque es que esto es importante. Para mantenerse en la tierra prometida, en Jerusalén, en Sión, en Israel, para mantenerse en esta tierra, era necesario actuar como habitante de la tierra prometida. Amén. Vuelvo a repetir, para permanecer en la tierra prometida había que actuar como un habitante de la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Había que ser santo. Eso es santidad. Ojo con esto, porque es que la palabra santidad la hemos desfigurado a tal punto que creemos que santidad es ser perfecto. ¿Sabe que no hay ni uno solo perfecto, sino solo Jesús? Entonces ser santo no implica ser perfecto, implica ser diferente, ser apartado, ser especial. Pero entonces el pueblo de Dios no actuó conforme a ello. No actuaron como si fueran diferentes a los demás. No actuaron como si fueran diferentes a las tierras que los rodeaban. Y como actuaron como los habitantes de las tierras que los rodeaban, Dios los tuvo que sacar de la tierra prometida y llevarlos a las tierras que ellos imitaban. ¿Entienden esto? Los llevó de Jerusalén a Babilonia. Se los llevaron para allá, lejos del templo, lejos de la presencia de Dios, junto a los ríos de Babilonia. ¿Qué nos está diciendo entonces Dios en este pasaje? Babilonia representa el lugar apartado de la presencia de Dios. El templo simboliza la presencia, el lugar de la presencia de Dios. Y Babilonia estaba muy
lejos de este lugar. En el templo de Dios siempre habían canciones de gozo y de alegría porque su presencia estaba allí. Y la Biblia dice: en su presencia hay plenitud de gozo. Pero lejos de su presencia, y no estoy hablando de la iglesia, del lugar de su presencia, estoy hablando de que lejos del lugar que simbolizaba la presencia de Dios, lejos de donde habita nuestro Dios hermoso, santo y sublime, no hay gozo, sino lejos de Él solo hay lágrimas, dolor y quebranto. La historia del pueblo de Israel, de Judá, es una lección para nuestras vidas de hoy y simboliza eso. El diseño original de Dios para nosotros era que nos deleitáramos continuamente en su presencia y que ese deleite produjera en nosotros alegría y canciones de alegría. ¿Quién ha experimentado la presencia de Dios acá? Que lo llena todo, que nos hace felices. Cuando Dios está en nuestro corazón, y aquí todos los que levantaron la mano son testigos, nos es muy fácil cantar. Digan sí o no. Confirmen. El diseño original de Dios era que nosotros día y noche tuviéramos celebración en nuestros corazones al estar en su presencia. Y lo único que Él nos pedía para estar allí es santidad. Como les estoy explicando, santidad. ¿Qué dice el Salmo 24, versos 3 al 4? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Únicamente el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quiero repetir esto para dejarlo bien claro. No estoy hablando de perfección ni de mojigatería, porque a veces confundimos el término así. Estoy hablando de entender quiénes somos. Santidad es entender nuestra identidad. Es entender para qué fuimos diseñados y por ello saber que actuamos diferente. ¿Aló? Si somos diferentes, ojo con esto, si somos diferentes, actuamos diferente. Eso es santidad. Si somos diferentes, actuamos diferente. Si somos de Jerusalén, actuamos como los de Jerusalén. Si somos del pueblo de Dios, actuamos como los del pueblo de Dios. Si somos hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios, no como babilonios. Si somos de Jerusalén, ojo con esto, estoy hablando también de canción, estoy hablando de actitud del corazón, estoy hablando de muchas cosas. Voy a hacer un paréntesis y voy a hablar específicamente de canciones. Si somos los que estamos en la presencia de Dios, cantamos como se debe cantar y lo que se debe cantar en la presencia de Dios. En Babilonia le cantan a otras cosas. En Babilonia se le canta al ego. En Babilonia se le canta al desenfreno. En Babilonia se canta de libertinaje. En Babilonia se canta de inmoralidad. Pero en Jerusalén se canta diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ojo con esto.
Estamos en un paréntesis hablando de canciones, porque también es cultura. ¿Qué estás escuchando en tu casa? ¿Qué estás escuchando en tu carro? ¿Qué estás escuchando mientras trabajas, mientras estudias? Porque si tú eres consciente de que eres una hija amada de Dios, tú sabes cuánto vales a los ojos de Dios. Y no vas a estar cantando de cómo regalar tu cuerpo o cómo usarlo como un objeto para una sola cosa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Si tú eres consciente de que tú eres un hijo amado de Dios, tú no vas a estar cantando de lo mucho que tienes, ni dándotelas del más macho, sino vas a estar cantando de lo mucho que Dios te ha dado. Si tú eres hijo de Dios, tú no vas a estar cosificando y denigrando a la mujer, porque en Dios tú eres un caballero. Pero en Babilonia tú eres un acosador y eres un mujeriego. Tome su tiempo, que el Espíritu de Dios trabaje. Cierro el paréntesis de las canciones y seguimos, porque esto abarca no solo las canciones, pero quería hacerlo porque estamos hablando de cultura de adoración y alabanza. Amén. Cuando te mezclas con la cultura de este mundo, ahí empiezas a perder tu identidad. Y cuando pierdes tu identidad, ya no sabes cómo comportarte como un hijo de Dios, porque estás tan mezclado con la cultura de Babilonia que ya no puedes pertenecer al lugar de la presencia de Dios. Y esto es lo que nosotros entendemos por pecado. Todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios se llama pecado. Y cuando hay pecado en nuestro corazón, no pertenecemos a Jerusalén, no pertenecemos al templo de Dios, al lugar de su presencia, sino pertenecemos a los ríos de Babilonia, que aunque son imponentes, ¿usted sabe cuáles eran los ríos más imponentes del mundo antiguo? El Tigris y el Éufrates son los ríos de Mesopotamia. El Éufrates era uno de los grandes ríos de Babilonia, y Babilonia tenía muchos de ellos, imponentes, grandes. Además, Babilonia era un imperio esplendoroso, unos palacios que hasta hoy en día siguen estudiando y diciendo, uff, tremendo. Casi que era la capital del mundo de ese entonces. Y aunque haya esplendor e imponencia en Babilonia, Babilonia solo puede traer lloro y amargura. Mira lo que dice el pasaje: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Esa es la condición del pecador, de aquel que no quiere ni quiso rendir su corazón a Dios. Ojo con esto. ¿Usted sabe por qué digo rendir su corazón a Dios? Adoración significa rendirse a Dios. En el hebreo es barak, en el griego es proskuneo. Ambas palabras significan exactamente lo mismo. Adoración significa doblegar mi vida, mi cuerpo, mi todo delante de la presencia de Dios. Barak implica inclinación. Proskuneo implica la acción del perrito que va en busca de su amo agachando la cabeza. Eso es
lo que significan esas dos palabras. Y cuando tú no quieres adorar, cuando tú no quieres cantar al Señor, cuando tú no quieres reflejar esa cultura de adorador, allí es donde empieza a haber problemas, porque entonces viene el juicio de Dios que te tiene que sacar de su presencia porque hay pecado y quedas tú en los ríos de Babilonia. Y allí en los ríos de Babilonia, aunque estés en medio de riqueza o esplendor de todo el mundo, solo se puede sentarse a llorar, porque el hombre que está lejos de Dios siempre va a saber que le falta algo. Siempre va a saber que hay un vacío aquí, porque no pertenece a ese lugar de Babilonia, sino que fue diseñado y fue creado para estar en la presencia de Dios. Y ese vacío, déjame decirte, no se va a saciar con ningún placer o riqueza que pueda ofrecer Babilonia. Aún cuando tú estés al lado de los bellísimos jardines colgantes, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, tu corazón no haya alegría, porque Él sabe que separado de Dios nada podemos hacer. Es lo que dice Juan 15:5 y es lo que sabemos y experimentamos y vemos a diario. Juan 15:15 de Jesús está diciendo que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y Él nos insta: permanezcan en mí para que lleven fruto. Y específicamente está diciendo: porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Y qué era lo que lloraban entonces en este salmo? ¿Qué era lo que lloraban? Lloraban por la muerte de tantos seres amados, como nosotros hoy lloramos la pérdida de nuestros seres amados. Lloraban por la pérdida de casi todo lo que poseían, como también lloramos hoy por la crisis económica que está atravesando el país. Lloraban por la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su gran templo, como también nos ha dolido en estos últimos meses ver cómo nuestras ciudades están en una ola de violencia y destrucción. Lloraban por la agonía de una marcha que fue forzada por los babilonios para conducirlos de Judea a Babilonia. Y lloraban por la crueldad de sus captores, como también hoy nos duele los gobernantes que nos están forzando, que nos están llenando de injusticia y cargando con corrupción. Lloraban por la pérdida de un pasado tranquilo y bendecido, como también hoy estamos llorando y extrañando los tiempos de comodidad que había en prepandemia. Y lloraban por su futuro, por la naturaleza tan frágil de ese futuro, como también hoy estamos llorando por un horizonte bien incierto. Lloraban, en conclusión, por los pecados que les llevaron a tal situación. Yo hoy no quiero que esto suene como con falta de empatía que tanto reclaman hoy. Ni yo quiero sonar poco compasivo con los dolores que usted está atravesando, porque yo mismo estoy dolido. Yo mismo he llorado mucho. Ayer fue un día de solo lágrimas en mi casa. Lloré mucho la muerte de mi hermano Guillermo. Ayer mi esposa lloraba mucho la muerte de su tía. Como familia hemos llorado mucho por la situación de mi abuelito. Pero yo debo ser totalmente claro, totalmente honesto, y debo proclamar y decir la verdad que me enseña la palabra. ¿Por qué
nosotros, los hombres, los seres humanos, tenemos que sufrir aflicciones en esta tierra? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay amargura? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay todos los males terrenales que usted pueda mencionar? Por una sola cosa: porque el pecado entró al mundo y distorsionó el plan perfecto de Dios y trajo consigo todas las cosas por las cuales hoy lloramos. Vamos a la segunda sección del pasaje. Dice: sobre los sauces, en medio de ella, de Babilonia está hablando, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Cuando yo leía este salmo, empezando pandemia, yo me sentía tan identificado por causa de este virus maldito, de este virus tremendo. Nosotros tuvimos que cerrar el templo y yo y mis hermanos, amigos de Soy Vida, no pudimos volver a tocar los instrumentos aquí con ustedes por un buen tiempo. Aún hoy mismo yo sé que hay personas de nuestra congregación que todavía están allá en casa y que no han podido, primera vez después de que cerraron todo, volver a adorar acá, ya sea por miedo, por enfermedad, por prohibición, por alguna cosa. Y en cierta forma es como sentirse identificado de colgar el arpa, de guardarla, de no volverlo a usar. Y nosotros aquí, les cuento, hacíamos las grabaciones para los domingos una vez al mes, para evitar el contagio y para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Y la verdad que es que no es lo mismo. Los otros 3 domingos del mes, nosotros los músicos nos sentábamos en nuestras casas a ver la retransmisión, la grabación de días anteriores. Y la verdad que yo me dolía mucho. Un músico no está diseñado para eso. Un adorador no está diseñado para sentarse a ver un televisor, una alabanza. Así como el cristiano no está diseñado para estar lejos de la presencia de Dios. Y mi preocupación más grande todo este tiempo realmente ha sido que por ello los corazones se enfríen. Pero yo confío en el Señor, y yo sé que usted también dice amén conmigo, en que la pandemia Dios la usó realmente para mostrar quién es quién. Y aunque parece muy triste esa expresión de colgar las arpas, no es totalmente equivalente a la expresión que nosotros decimos. ¿Se acuerda cuando aquí en Colombia se dice colgó los guayos? ¿Qué significa eso? Ya no va más, se murió, colgó los guayos. No es tan igual. Tiene parte de una connotación claramente negativa, porque cuando el levita cuelga su arpa, está diciendo que dejó de tocar. Pero eso no quiere decir que dejando de tocar su corazón haya dejado de adorar. Él dejó de usar un instrumento, pero hay cosas aquí, como se escribe el pasaje, que nos dan esperanza. Dice: colgaron las arpas. No dice que la rompió, no dice que la tiró, no dice que la echó al río, sino que la colgó, la dejó en alto, en un sauce. ¿Ustedes han visto los sauces cómo son? Son unos árboles preciosos. Si usted va por allá a los cementerios en el norte, ve muchos sauces que tienen unas ramas, unas hojas que caen como lágrimas. Y el sauce comúnmente es símbolo de tristeza, no adrede están en los cementerios.
¿Por qué digo esto? Porque es que cuando cuelgan las arpas en los sauces están simbolizando la tristeza, las lágrimas del corazón. ¿Qué quiere decir eso de colgar las arpas en un sauce? Que el pecado te puede llevar lejos de Dios, pero aún en medio de la tristeza más profunda, la adoración debe ser vista por todos y más por Dios. Y tú debes poner en alto esa adoración para que todos sepan que aún cuando la música pare, tu corazón sigue diciendo: aquí hay un hijo de Dios, aquí hay un adorador, aquí hay un levita que tiene su arpa. Sí, hay un pecador, pero eso no cambia que Dios me ama, y eso no cambia que Dios ha dicho sobre mí promesas inigualables, y eso no cambia el ofrecimiento de gracia y perdón que hay sobre ti. Lo único que Dios está pidiendo es: acuérdate de Sión, acuérdate de tu Creador. En medio de la tristeza, en medio del pecado, en medio de las luchas y las agonías, acuérdate de Sión y no rompas tu arpa. Puedes colgarla. Levanta bien en alto esa arpa para que todos en Babilonia sepan que el propósito por el cual Dios me creó no se ha quebrado, no se ha hundido, ni ha sido desechado, porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Él toma un símbolo de tristeza como el sauce y lo transforma en un símbolo de alegría como lo es el arpa. Luego, eso no fue lo mismo que hizo nuestro Salvador Jesús en la cruz. Él tomó un símbolo de maldición y muerte, que era la cruz, y lo transformó en el símbolo de bendición y vida para todos. Vida en acción. Cuando llegue el dolor, cuando llegue la tristeza, cuando llegue la depresión a tu vida, seguramente el enemigo va a querer usar eso para hundirte en la muerte, y hará que no sientas ganas de cantar ni adorar. Pero yo les digo, el levita que estaba escribiendo el salmo estaba diciendo que tal vez su carne no quiera cantar en medio de la dificultad, pero su corazón y su espíritu gritan por encima de todos los árboles: el gozo del Señor es mi fortaleza. Una cosa más: cuando los babilonios vieron las arpas colgadas, en medio de una actitud burlona, empezaron a pedirles a ellos con crueldad en medio de su tristeza: canten, canten, entreténgannos. Cuando un adorador está en medio de la tribulación y la angustia, el enemigo va a querer burlarse de él, va a querer hacerle pensar que esa adoración que hacía en la presencia de Dios no vale nada. Pero la alabanza y la adoración, hermanos, no es entretenimiento para Babilonia, no es entretenimiento para el mundo, ni tampoco se debe usar para otro propósito distinto de glorificar a Dios. Mi papá ya lo dijo: la adoración es un arma poderosa, es un lenguaje efectivo de comunicación con Dios, es el medio para entrar nuevamente a la presencia de Dios. Es rendirse a Dios y decirle: soy pecador, te necesito,
te acepto como Señor y Salvador, entonces no simplemente cantamos por escuchar cosas lindas, ni por endulzar el oído. No cantamos por montar un show al mundo. No cantamos por entretener acá en la iglesia. La alabanza y la adoración no es un momento del servicio que es simplemente telonero de la prédica. No es ni siquiera parte de un programa que vemos por streaming en YouTube o Facebook. La adoración y la alabanza, oiga esto, es señales externas de la rendición interna a Dios. Diga eso. La adoración y la alabanza son señales externas de la rendición interna a Dios y a su voluntad, y produce en nosotros las más intensas expresiones físicas de devoción, de gratitud, de gozo, de intimidad, en respuesta a esa gracia sublime que nos permite entrar nuevamente reconciliados al lugar de la presencia de Dios. Y por eso cantamos, y por eso danzamos, bailamos, levantamos las manos, aplaudimos y gritamos a Dios. Eso es alabanza y adoración. No lo hace usted porque yo hable bonito, lo hace porque usted está agradecido con el Señor y aplaude al Rey de Reyes. Yo les animo, iglesia, aprovechen esta situación para elevar adoración. No sea un espectador frente al televisor. La parte final del capítulo dice: ¿cómo vamos a adorar en tierra de extraños? Es una pregunta de ironía, pero hoy es una pregunta más que válida para ti, Iglesia Vida en Acción. ¿Cómo vas a adorar en tiempos extraños? ¿Cómo vas a adorar? ¿Cómo vas a levantar tu adoración en medio de pandemia? ¿Cómo vas a levantar tu adoración en medio de la protesta? ¿Cómo vas a levantar adoración en medio del quebranto y el dolor que dejan los seres queridos que estamos perdiendo? ¿Cómo vas a adorar en una sociedad que cada día está atacando más a los principios y a los absolutos cristianos? ¿Cómo vas a cantar la verdad de Dios en un mundo de relatividades y subjetividades huecas? Nunca habíamos estado en la historia de la humanidad en un ambiente tan babilónico, tan gobernado por la cultura de este mundo, tan influenciado por las costumbres anticristianas, antibíblicas, tan permeado por la cultura centrada en el hombre y en la anarquía absoluta, donde todos quieren ser rey, pero nadie se quiere someter al rey. Así que la pregunta que hoy Dios nos está haciendo para ir cerrando es: ¿cómo vamos a adorar en estos tiempos extraños? ¿Cómo vamos a crear cultura de adoración y alabanza? Empieza por ti. Empieza por tu casa. Y para mí, esa es una de las cosas por las que Dios permitió la pandemia, para que tú aprendas a adorar desde casa, para que no vengas a escucharnos a nosotros cantar, sino que seas consciente que tú eres un levita, que tú eres un cantor, que no somos los que estamos acá parados, sino que tú tienes que desde casa empezar a modelar cultura de alabanza y adoración. Que el mundo
vea desde casa, desde tu iglesia, desde tu trabajo, desde tu escuela, desde tu universidad, que en ti hay algo diferente, que aquí cuando te ven o allá cuando te ven, la tristeza se convierte en alegría, y que aquí vivimos y cantamos como hijos de Dios y nuestra canción es solo para Él. Iglesia, yo quiero que te pongas de pie por un momento. Si estás allá en casa también. ¿Cómo vamos a adorar en estos tiempos extraños? Yo quiero decirte algo. Consejos prácticos. Así como los levitas que escribía el Salmo 137, rehúsate. Y si tú quieres hacer ese compromiso, dilo ahí en voz alta: me rehúso. Dilo: me rehúso a usar la música que Dios creó para darle contento al enemigo. Me rehúso, dígalo, a cantar algo diferente a lo que agrada al Señor. Me rehúso a cambiar mis cantos de adoración y alabanza por cantos mundanos. Voy a aprovechar estos tiempos para cultivar en mi corazón la adoración verdadera al Dios vivo. ¿Cuántos pueden decir amén? Permítame hacer algo atípico. Eriquita, vas a colgar las arpas. No toques por ahora. Vamos a construir alabanza y adoración, no con arpas, con corazones. Rinda su vida al Señor. Yo sé que en la transmisión y aquí es un silencio incómodo. Deje que el silencio incomode su corazón. Y si el silencio incomoda su corazón, usted abra su boca y adore al Señor. No sea tímido. Adore a Dios. Allá en casa, dejen de pensar que están viendo un programa de televisión. Adoren al Señor. Levante su voz y adore al Señor. Rinda tributo. Rinda adoración. Danito, si tú sí puedes levantar tu voz, Dani. Eriquita, tal vez no tiene el micrófono, pero levanta adoración. No con arpas, con el corazón. Te adoramos, Señor. En estos días he visto a mi abuelo sin voz, a veces emitiendo palabras inentendibles, levantando sus manos en medio del dolor y la tristeza y adorando. Iglesia, levanta tus manos y tu voz. Yo sé que estoy súper pasado del tiempo, pero hoy Dios quiere consolar
Dios quiere exhortar, Dios quiere redarguir. Y este no es un tiempo en el que nos salga fácilmente la adoración. Adora al Señor. Levanta tu voz. Si no sabes qué palabras decir, abre tu boca y deja que el Espíritu Santo llene tu boca. Shanta rima kai rimasa. Señor, tú eres digno de gloria. En medio de una generación perversa, en medio de una cultura que va en contra de ti, hoy nos acordamos de ti y lloramos. Pero colgamos nuestras arpas para que el mundo vea que aquí hay adoradores. Yo no sé si hay alguien aquí que venga invitado por primera vez, que venga a este lugar por primera vez, o que ya haya venido pero nunca haya tomado la decisión de rendir su vida a Cristo. Si ese es su caso, yo solo le pido un favor: levante su mano. Si usted quiere recibir al Señor en su corazón hoy, levante su mano. Si estás en casa y estás escuchando esto y Dios está hablando a tu corazón y quieres pasar del llanto a la esperanza, solo tienes que decirle sí al Señor. Reconocer que extrañas su presencia, que extrañas el lugar de su morada, porque de allí saliste. Él te creó. ¿Hay alguien aquí que quiera rendir su vida al Señor? Déjeme ver su mano levantada. No hay en este auditorio. ¿Sabe por qué no hay nuevas personas hoy? Porque nosotros no estamos creando cultura de alabanza y adoración. No deje que lleguemos al extremo donde estemos tan lejos de Dios que tengamos que extrañarle. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por tu corazón. Creo que sí hay una persona por allí. ¿Quieres venir un momento? Solo quiero orar por ti. Amén. Por una sola persona. Arriba hay canciones de alegría. Y yo sé que en casa también hay personas. Mira, si tú en casa estás queriendo entregar tu vida a Dios, ahí en el chat y en la pantalla aparece un número al que puedes contactarte y llamar. Dios les bendiga. Son familia todos. Dios quiere darles un regalo hoy. Ustedes solo tienen que decir sí, ya. ¿Cuál es el regalo?
vida eterna y salvación. ¿Tienen problemas? ¿Tienen dificultades en la vida? Dios lo sabe hacer. Y Dios nos libra a todos de los males de este mundo. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador. Quiero que me perdones y me aceptes nuevamente como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a quitar unos minutos. Damos gloria a Dios por ustedes. Son una familia preciosa y Dios los ama. Regálenme unos minutos. Germán quiere compartir algo. Germán, ahí está, levanta la manito. Unos minuticos. Queremos hablarles un momento. Iglesia, Dios quiere que construyas cultura de alabanza y de adoración, y este es el momento para hacerlo. ¿Cuántos estamos comprometidos con eso? ¿Cuántos estamos comprometidos con eso? Aunque haya dificultad y dolor, Dios va a hacer la obra. Amén. Gloria a Dios.